Lehendakari jauna, legebiltzarren lehendakaria, jaun Andreok, egunon eta eskerrik asko gurekin hemen egoteagaitik. Ustedes forman una amplia y plural representación de la sociedad vasca. Y están aquí porque queremos ofrecer un mensaje conjunto, una imagen compartida en materia de migración. Queremos ofrecer lo que desearíamos recibir. Migraziorako euskal itun soziala aurkeztuko dizuegu. Hainbat urteetako lanaren ondorioa da ekitaldi hau, ere gehiago azken 12 hilabeteetan lan handia eginda eta edukiaren terminologia bera ere landu dute eragileek. Itun sozial honek bi ardatz ditu, bi oinarri ditu. Por un lado, representa un posicionamiento firme y sereno de réplica y condena contundente frente a cualquier forma de populismo xenófobo y frente a su pretensión de expandirse a lomos de la demagogia, la falsedad y el miedo. Y por otro lado, representa un compromiso común, una mirada al presente y al futuro, que abarca las diversas manifestaciones de la migración. Euskadik eskarmentua du migrazio kontuetan. Gogoratu dezagun, Euskal Herritar askok ere, gure lurraldea utzi egin behar izan zuela, bizi baldintza hoben esperoan, edo babes bila. Orain, hamarkada batzuk bestalde, milaka langile eta familiak gurera etorri ziren, eta gizarte honen aurrerapenean euren aletxoa jarri zuten. Entzun ditzagun Euskal Gizarte Zibilaren ordezkariak eta gure instituzioak ere bai. Biak ala biak, migraziorako Euskal Itun Sozialaren parte dira. Garai batean, ez aspaldi Euskaldunak ere inmigrante izan ginen. Gaur gu gara beste batzuen hartzaileak. El país donde nacemos, la familia donde nacemos, marca demasiado nuestra vida. Y al final es una coyuntura, una suerte. Y no podemos permitir que la suerte sea tan determinante. Y por eso es tan importante defender en el día a día el respeto a la diferencia, el mutuo conocimiento y la solidaridad con quienes más lo necesitan. Gizarte bezala daukagun erronkarik importanteenetako bat da desberdinkeriari aurre egitea. Humanitatea aberastu egin da ezberdintasunaren batasunarekin. Konbentzituta nago, aniztasunak Euskal Herria aberatsago, indartsuago eta osasuntsuagoa lortzen lagunduko digula. Denok bat egin behar dugu ez bakarrikan elkar bizitzeko, baizik eta etorkizun hobe bat eraikitzeko. Eta ez beraiek eta gu edo beste olako ezer. Respetar los derechos humanos de las mujeres migradas pasa por reconocer sus capacidades y valorar su aporte a los cuidados de las personas que necesitan de ellas. Esa cohesión nos fortalece, esa cohesión nos enriquece. Gauza bat segurua da, biharko Euskadi gaur egungoa baino gizarte anitzagoa izango dela. Ayudarnos por solidaridad, cuidarnos por justicia social, conviviendo en igualdad desde la inclusión y la diversidad. Comprender esa diversidad basada en el respeto a los derechos humanos es la pieza angular para garantizar nuestra convivencia. ¿Quién soy yo para decir quién es de fuera? ¿Qué es ser de fuera? ¿Qué es ser de dentro? La dignidad de las personas migrantes nos lo demanda y la nuestra nos lo exige. Me llamo Jaime. Me llamo Nekane. Me llamo Cristian Rodríguez. Soy Norma. Me llamo Milot. Me llamo Lucho. Me llamo Julio. Una pregunta. ¿Qué tiene que pasar o cuánto tiempo tiene que pasar para que uno deje de ser inmigrante?
hay que sentar esos pilares fundamentales sobre los cuales se harán políticas a largo plazo y que realmente apuesten por una convivencia y no solo por el control y la gestión de las personas. ¿Qué tiene que pasar o cuánto tiempo tiene que pasar para que uno deje de ser inmigrante? Esa es la frase que me gustaría destacar. Are gehiago, noiz arte begiratuko ditugu pertsona hauek inmigranteak izango balira. Nik ere aitortu behar dut, nire ama kubatarra da. Llegó a Euskadi hace 30 años, lleva más de media vida aquí. Y mi madre es una persona sandunguera, como yo diría. Es muy alegre, es graciosa, le encanta cantar. Mi madre, de hecho, cantaba con su hermano allí en las calles de Cuba y cantaba un poco de todo, se atrevía con todo, pues desde habaneras, rancheras, lo que le echaran. Y le hubiera gustado aprender canto, estudiar solfeo, pero no pudo porque prácticamente vivían allí, vivían al día. Y ella siempre ha querido darme la oportunidad a mí, me ha querido dar la oportunidad que ella no tuvo, por eso a mi hermano y a mí nos apuntó a clases de canto, a clases de música. Y como he dicho, mi madre lleva 30 años aquí y unos 20 trabajando en el sector del metal. Esa es mi historia, Dani. La historia de Leire. Hay otra de las cosas que se ha dicho y que a mí me gustaría compartir con ustedes, que tiene que ver con los cuidados. Nuestro hijo mayor, Arnau, tiene 6 años y cuando era un bebé, poco más que un bebé, le cuidaba a Irina, que es una mujer admirable que vino desde Rumanía. Y todavía hoy Arnau le quiere como si fuera su tía. Y a nuestro segundo hijo, Pello, que va a cumplir 14 meses, le cuida Marina, que es una mujer que nació en Paraguay, que tiene a sus 3 hijos en Paraguay. Y Pello la adora, se vuelve loco cuando Marina entra por la puerta de casa. Y a mi madre, que tiene 78 años, le ayuda de vez en cuando a Adriana, que es una mujer que nació en Brasil. Y esta semana teníamos los datos del barómetro de Ikuspegi y nos decían que todavía desconfiamos de los extranjeros, pero dejamos lo que más queremos en manos de personas que han nacido en otros países, de mujeres, sobre todo de mujeres. Y esto de los cuidados es fundamental para que mi compañera y yo podamos seguir con nuestra vida, desarrollando nuestros proyectos profesionales o lo que sea, y para que nuestros hijos estén bien educados. Eso es básicamente lo que queremos. Entonces, ¿por qué seguimos poniendo reparos, teniendo miedos, dando por buenos algunos bulos? Bulos que, por cierto, luego no tenemos con otros extranjeros. Los que vienen a jugar al fútbol o al baloncesto nunca son sospechosos. En fin, esta es una de las cosas que me gustaría compartir con ustedes porque seguramente muchos tienen algo parecido a lo que nosotros tenemos en casa. Continuamos. El pacto que hoy estamos presentando lleva un apellido muy definido, es un pacto social, por tanto, en su diseño y enfoque destaca la importancia de su dimensión social. Precisamente por este motivo queremos escuchar en directo algunas de las voces de personas que representan el esfuerzo de la sociedad civil, el esfuerzo en materia de acogida, de atención a personas migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo. Gurekin dira batetik, Naia Díaz de Corcuera, Gurutze Gorriko langilea, bestetik Maia Amrame, itunaren idazleetako bat, eta azkenik Usman Drame, kirolaria. Naia, gaur egun dugun testuinguruan, zenolako garrantzia du honen pareko itun bat lortzea gizarte eta instituzioen artean? Eltzenek? Bai, Euskadiko Gurutze Gorria 150 urte baino gehiago daramatza lanean. Karlistaldietan eta Espainiako Gerra Zibilean hasi ginen pertsonei laguntzen, baita epidemia eta gozeteetan ere, eta nola ez migrazio prozesuetan. Eta beti ere gure 7 printzipioei jarraituz. Gizatasuna, inpartzialtasuna, batasuna, independentzia, neutraltasuna, unibertsaltasuna eta izaera voluntarioa.
Beti lehenetsi izan ditugu pertsonak, guztiaren gainetik, kolorea, jatorria, edo etnia, edozein izan da ere. Gure zorionerako euskal gizartean bizi gara, hau da, errotutako sustraiak dituen gizarte batean, nortasun propioa duena, izaera zintzo eta solidarioa agertzen duena. Oso sinplea da guretzat, euskaldunok harmonian bizi nahi dugu. Baina gainera, injustizen kontra egitera bultzatzen gaituen izaera erakusten dugu. Horregatik nahi dugu desberdintasun sozialik gabeko mundu bat, giza eskubideen defentsa. Maya, vamos contigo. Con usted, perdona, ¿qué destacaría como el aspecto más importante en el contenido de este pacto? Zer nabarmenduko zenuke? Bueno, eskerrik asko. Egunon guztioi, salamu alaikum, sabahul khair, ahlan wa sahlan. Buenos días y gracias por darme la oportunidad de expresar algunas palabras. La verdad es que, bueno, este pacto tiene muchos aspectos que a mí me parecen igual de importantes, pero me limitaré a mencionar uno. Quizás no sea el más importante, pero me gustaría mencionarlo y destacarlo. Y que son las dimensiones en las que se sostienen los objetivos de esta propuesta, que son 3, ética, prevención y proactividad. La dimensión ética mediante la asunción de los valores de solidaridad y responsabilidad, tanto como posicionamiento de partida que marco de referencia para dar respuesta a las necesidades derivadas de la migración. Luego la dimensión preventiva, teniendo en cuenta el contexto actual, la necesaria construcción de un espacio común de convivencia social y política que haga estériles las pretensiones de los populismos de pretexto xenófobo. Y por último, la dimensión proactiva, que es a la vez pragmática al considerar y reconocer que afrontar el reto migratorio en Euskadi se debe hacer como parte de un proceso de crecimiento y progreso para toda la sociedad vasca. Eskerrik asko. Ousmane, este pacto lleva el título de que ofrecemos lo que desearíamos recibir. ¿A usted qué le sugiere esta afirmación? Assalamu alaikum. Hola, buenos días a todos. Vaya pues tengo, ya me puedes perdonar. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible para esta invitación. Y yo no voy a alargar mucho, ya me puedes perdonar. Y yo lo único que podría decir, al final ves un inmigrante, lo primero que piensas es un inmigrante. Yo creo que va a tardar mucho cambiar en esto. Pero yo creo que desde nuestra postura, los inmigrantes, estoy hablando, tenemos mucho que demostrar nosotros también. Yo creo, tenemos mucho que demostrar. Porque al final estamos en un país que, si estamos hablando desde hace 10 o 15 o 20 años, era bastante difícil ver un inmigrante aquí, creo, desde lo que me cuentan y todo esto. Entonces, si hemos llegado, tenemos que demostrar de que somos gente normal y corriente, igual que la gente de aquí, pero en todo el aspecto. Yo creo que eso sería bastante más fácil lo que es la convivencia, digo. Y esto podemos trabajarlo en las asociaciones que tenemos y nosotros, pues, desde las asociaciones que tenemos desde Bilbao, Barakaldo, estamos haciendo todo lo posible, haciendo relaciones y para trabajar en esto. Y lo demás, pues, tomar la integración donde estoy yo como Deportes Vascos y esto. Y lo que puedo contar, muchas cosas, y lo más que me impactó, la gente que me encuentro, con la amabilidad, con acogimiento, que no me lo esperaba para nada. Entonces, para mí, tenemos nosotros mucho que demostrar, pero desde mi punto de vista, y muchos de nosotros a veces nos miran de otra manera, pero no digo que la culpa la tenemos nosotros, pero podríamos mejorar desde nuestra postura la convivencia, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista. Y gracias por la invitación y nada.
Eskerrik asko, Usman. Eskerrik asko hiruei. Jarraituko dugu Leire. Este pacto es una obra de polifonía coral. Hau da, kolore eta ahots asko ditu. Horregatik, entzun ditzagun instituzio eta euskal gizartearen ahots gehiago. Las personas migrantes tienen que afrontar muchos retos y barreras socioculturales. El Pacto Social Vasco para la Migración debe tener un carácter abierto, de revisión y reflexión continua, que se adapte a las realidades de las personas migradas y refugiadas que se encuentran en el territorio vasco. Necesitamos adaptar las políticas sociales vascas a las necesidades de las personas migrantes que vienen a vivir entre nosotras. Eta horretarako, gure herrira datozen pertsonei arreta egoki bat eta lan duin bat eskaintzea, hori da gure konpromiso. La escuela debe impulsar una igualdad de oportunidades de manera que cuando termine su educación tenga las mismas posibilidades para poder integrarse en el mercado laboral y en la sociedad. Emakume etorkinen ikus ezintasunarekin eta gutxiestearekin bukatu beharra dago. Las mujeres inmigrantes son invisibles entre los invisibles. Es necesario reconocer su capacidad emprendedora y su inmensa fortaleza para salir adelante. Mundua denona dala edo inorena ez, edo gu garela munduarenak. Vamos a seguir trabajando en la red de agentes antirrumores y la vamos a fortalecer. Vamos a hacer frente con firmeza a los mensajes xenófobos que buscan debilitar la cohesión y la convivencia en nuestro territorio. Delimitar las líneas rojas entre la libertad de expresión y el derecho de toda persona a su dignidad. Euskal Herriko udalerri guztiak bat gatoz Jaurlaritzako migraziorako euskal itun sozialarekin eta aliatu sendoak izango gara helburu hori lortze aldera. Gure bizitzeko tokiak dira, integrazioaren epizentroa. Horregatik garrantzitsua da hirien protagonismoa arlo honetan defendatzea. Esperamos que el pacto social, que es una apuesta de futuro, sea el comienzo del cambio. No solo podemos hacerlo, sino que va a suponer la mejora de las políticas sociales para el conjunto de la ciudadanía. La inmigración, como expresión del derecho universal a vivir con dignidad, debe tener su fundamento básico en el esencial principio de fraternidad. El otro es siempre y ante todo mi hermano. Jarraituko dugu. La convivencia es dialógica, seguimos dialogando. Obviamente no podemos estar de acuerdo en todo, no estamos de acuerdo en todo, pero avanzamos. Banatzen gaituen horren gainetik, euskal gizartea gaida batzen gaituen hori partekatzeko horregatik aurrera goaz. Gizarte zibilaren aniztasuna islatzen duten ahots gehiago entzungo ditugu jarraian. Vamos a hablar ahora con Filomena Abrantes, de la Asociación de Residentes Afroamericanos, con Patricia Bárcena, de la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, Pablo González, de Sare en Sarea, y Beatriz Marquínez, de Zaz Zurrumurruen Aurkako Sarea. Filomena, ¿qué relación tiene la respuesta a la migración con la igualdad, la solidaridad o el pluralismo? Bueno,
Bueno, es una pregunta un poco complicada, compleja, y a mí no me suele gustar mucho las complejidades, me voy a ir por lo más sencillo. Y en primer lugar quisiera felicitar al Gobierno vasco que ha tenido esta iniciativa y que nos ha reunido aquí en esta sala. Está representada la diversidad. No solamente está representada la diversidad en esta sala, sino que también nos ha dado voz, porque vamos asistiendo que todos hablan de los inmigrantes, pero los inmigrantes no hablan. Entonces, estoy muy agradecida por este inicio. Es un inicio en que estamos tomando parte y, como decía Osman, evidentemente que nosotros también tenemos una parte muy importante para poder conseguir lo que queremos, hacer una sociedad igualitaria. El pacto es un marco, yo creo que es un marco, es una declaración de intenciones, y este marco y esta declaración de intenciones es a partir de ello donde hay que diseñar las actuaciones para poder conseguir realmente la igualdad en la sociedad que nosotros queremos construir. Sí, diseñar actividades y actividades que tengan recursos para que se puedan llevar a cabo. También el pacto lo he estado leyendo, hemos estado participando, hemos aportado algunas cositas, algún granito de arena, pero sí el acento para la integración está siempre del lado de las personas migradas. Yo creo que sí que hay que hacer un esfuerzo en diseñar actividades, diseñar programas dirigidas a la población en general, porque la integración tiene dos direcciones. Entonces, hay un esfuerzo muy grande ya por trabajar con una parte, pero a la otra parte de la sociedad, la que está aquí, la que nos recibe, no voy a decir que nos acoge, la que nos mira, yo creo que también hay que trabajar muchísimo con ella para que la sociedad pueda cambiar la mirada de las personas, la mirada que dirige a las personas que llegan, que a veces es fulminante y mata antes de que puedas conseguir dar un paso. Y bueno, pues no quisiera alargar más mi intervención porque han dicho que había que ser muy cortos. No sé si he respondido a la pregunta, pero eso sí que quería decir estas cosas. Y muchas gracias nuevamente. Patricia, estamos hablando de Euskadi, lo que podemos hacer aquí, pero quizás esto tiene que ser una mirada europea, ¿no? En conjunto, ¿qué le podemos pedir a Europa en materia de migración? Bueno, a Europa yo creo que lo primero que le tenemos que pedir es que sea coherente con sus propios valores, ¿no? Con los valores fundacionales de la Unión, que sea coherente en sus políticas con los derechos humanos y que priorice ese respeto a los derechos humanos por encima del control, de la externalización y de la militarización de las fronteras, que genere vías legales para que las personas puedan ejercer su derecho a migrar, que elabore un protocolo de desembarco seguro y preventivo, que lleve a cabo políticas de integración y convivencia desde la igualdad de las personas, que consiga de alguna manera que la ciudadanía se crea de verdad que es una ciudadanía diversa y que todas las personas que viven en su territorio deberían de tener igualdad de derechos y no estar subordinadas jurídicamente. Que consiga que Filomena no se presente como una inmigrante después de 40 años que está en Euskadi, ¿no? Entre otras cosas. Y sobre todo, que evite, que ponga fin de una vez por todas a los discursos xenófobos y que deje de criminalizar a esas personas que ejercen sus derechos, tanto a buscar protección como a migrar libremente, y a todas aquellas personas, instituciones y organizaciones que les ayudan desinteresadamente a salvar vidas. Es que ricasco por la oportunidad. Es que ricasco, Patricia. Pablo, hay muchos discursos que ignoran que la inmigración es necesaria en nuestra sociedad. ¿Usted cree que la migración representa una oportunidad? Sí, buenos días, Egunon. Yo supongo que voy a tener alguna dificultad para decir alguna cosa que no se sepa ya por parte de todas las personas que estamos aquí, ¿no? Desde un punto de vista pragmático, que es lo que el pacto también se refiere, aunque no sea quizás la cosa más que más nos gusta oír, tiene esa vertiente pragmática. Yo creo que todos sabemos que Euskadi es una sociedad avanzada,
todos sabemos que tiene o que tenemos un índice de desarrollo humano muy alto, gozamos, y también lo sabemos, de una de las esperanzas de vida más altas de nuestro entorno, y también tenemos una de las tasas de natalidad más bajas de nuestro entorno. Y esto claramente nos coloca ante una situación de reto demográfico que, según cómo se resuelva, pues afectará sin duda a nuestra capacidad económica, a nuestra capacidad productiva, a nuestra capacidad de respuesta a las necesidades de las personas. Y todo hace pensar que, desde un punto de vista práctico, la inmigración en ese contexto es una oportunidad, cuando no una necesidad, para seguir siendo esa sociedad avanzada que quiere estar en los más altos estándares de desarrollo humano. Es una de las visiones, ya se ha referido a otras que también el pacto menciona, como la visión ética, que yo creo que la complementa, y sobre todo, aunque sea saliéndome un poquitín del tema, yo creo que sobre todo la inmigración es algo muy nuestro. A mí me parece que muchas y muchos de los que estamos aquí, si no hemos sido en primera persona migrantes, lo han sido gente muy cercana a nosotros, de nuestro propio entorno familiar. Lo que hace que, en definitiva, pues la inmigración sea algo que tenemos en primera persona, porque no deja de ser la historia de la humanidad, que también es una visión bastante pragmática, por otra parte. Gracias. Beatriz, los rumores, lo citábamos antes, ¿no? Lo hemos visto otra vez en el barómetro de Ikuspegi esta semana. Hay todavía muchos miedos, muchos rumores. ¿Qué podemos hacer a ras de suelo para integrar la diversidad? Bueno, pues aterrizarlo en lo local, ¿no? El asumir cada uno la responsabilidad que nos toca. Y es en lo local, en los municipios, donde, ¿no?, cada uno residimos, en el día a día, el discurrir del día a día, en la vida ordinaria, donde vemos aflorar esa cultura de la convivencia que menciona el pacto y que no solo es de los vecinos y vecinas, ¿no?, de los municipios. Esa cultura de la convivencia la tenemos que construir en un liderazgo compartido con la administración local, con los vecinos y vecinas, y cuando hablo de vecinos y vecinas hablo de todos los vecinos y vecinas, y con todas las entidades e iniciativas ciudadanas que se producen en el municipio, ¿no? Desde ahí es importante el generar una cultura de convivencia para erradicar todos los mensajes y situaciones de racismo, xenofobia y discriminación que se están produciendo y se producen, y bueno, el implementar, ¿no?, el cómo aterrizar, que decían algunas compañeras antes, con estrategias antirrumor municipales, con planes de convivencia, con políticas transversales de gestión positiva de la diversidad cultural y religiosa. Y bueno, pues aprovecho el momento, porque esto no empezamos de cero, sino que ya llevamos años trabajando, y visibilizar y poner en valor el trabajo de tantos municipios vascos que está trabajando en esta línea y ¿no?, por generar espacios y ciudadanía empoderada y que participa en construir una sociedad en la que tenemos cabida todos y todas. Bueno, nire historia kontatuko dut orain. Batzuetan geure buruari galdetzen diogu zer egin dezakegun etorkinen aurrean bezo zabalik agertzeko, ez da erraza. Gauza txikiak dira. Eu cheguei no ano 1996, cando cheguei, unha das primeiras cousas que me emocionou foi escutar na rúa como se falaba galego en Santuchu, en Baracaldo ou en Laudio. E cando empecé a traballar na radio pública, a dirección da emisora propúxome que fixera un programa de cultura galega todas as semanas que por certo era bastante apreciado. E a televisión pública, Euskal Telebista, daba todos os domingos a mañá un programa da televisión galega en homenaxe á comunidade galega, que é Luar, que por certo aínda se emite. Son pequenas cousas, pero ao final casi podes sentirte como na casa, te sientes en casa, ¿no? En la redacción de la radio había otro Dani, pero era
bueno, es catalán, ¿no? Entonces, bueno, en fin, no hay comparación, claro. Pero nos distinguían no por el apellido, nos distinguían por el origen, Daniel Gallego y Daniel Catalán. Y ahora Daniel Gallego en su pueblo es el vasco. Y como decía Leire antes, ¿y cuándo uno deja de sentirse inmigrante? Pues es un proceso, en fin, que no está claro, o quizás no debería existir, ¿no? Quizás lo ideal es que no existiera. Leire es del Goibar, pero su piel y su talento nos remiten a las calles de Cuba. Bueno, jarraituko dugu, tras estas pequeñas historias, es el momento de cederle la palabra al lehendakari, Iñigo Urkullu, lehendakari jauna, zeurea da hitza. Herri agintari eta herri ordezkariok, euskal gizartearen gizataldeetako ordezkariok, arduradunok, hirugarren sektorearen ordezkariok, jaun Andreok, egunon. Eta eskerrik asko zu guztion parte hartzeagatik. Eskerrik asko oinarrizko adostasun honen alde konpromisoa azaltzeagatik, lana eta ekarpena eskaintzeagatik. Gaur aurkeztu nahi dugun itun honek guztion eskuak beharko ditu urte luzeetan partekatzen dugun helburua lortu ahal izateko. Migrazioa mundu osoan gertatzen ari den egiturazko errealitate bat da. Horri erantzun egokia eskaintzea ezinbesteko bete beharra da barne zuzenbidean eta nazioartekoan ere. Etika demokratikoko dimentsioa badu, lehen dimentsioa, izan ere, zehaztu egiten duen gizarteak elkartasunerako eta integraziorako daukan gaitasuna. Kultura aniztasuna integratzen eta onerako baliatzen jakin dutenak dira herrialde oparoenak. Funtsesko premisa da, besteei ez egitea, besteek geuri egiterik nahi ez duguna. Migrazioari dagokionez, jaso beharko genukena eskaintzea da printzipio etiko nagusia. Euskal gizarteak familien babesarako politikez gain, immigrazioa behar du eta hori da hirugarren dimentsioa, lanaren eta demografiaren inguruko behar izanei erantzun ahal izateko. Euskadiren ondorengo hamarkadetako hazkundeari dagokionez, immigrazioa onerako izango da, eta guk aukera gisa helduko diogu gai horri. ¿Qué desearíamos recibir si nos encontráramos en la piel de una persona migrante, forzosa y o por necesidad, una persona refugiada o en situación de vulnerabilidad? ¿Qué desearíamos recibir? Esta pregunta define el lugar en el que este pacto nos invita a situarnos, ofrecer lo que desearíamos recibir. No se trata de un enfoque egoísta, sino de un enfoque de dignidad y universalidad. Cualquier persona en el mundo puede verse obligada a la migración. Les ocurrió a muchas y muchos de nuestros antecesores. Nos puede ocurrir hoy o les puede ocurrir a nuestros hijos e hijas. Este pacto plantea las condiciones universales de dignidad básica que nos gustaría recibir si fuéramos personas migrantes. Plantea ofrecer esas condiciones a quienes lo necesitan. Solo en la medida en que seamos capaces de ofrecer lo que humanamente es necesario, recibiremos de las personas migrantes su compromiso de inclusión. En materia de migración hablamos de solidaridad y de cumplir con los derechos humanos. Por otra parte, y en este momento se trata también de responder a una tercera premisa, a una tercera dimensión, a una necesidad propia. La sociedad vasca necesita la inmigración para cubrir las necesidades laborales y demográficas de presente y de futuro. Hasta el momento, Euskadi ha respondido de forma unida y solidaria ante el reto migratorio. Sin embargo, no estamos libres de la amenaza de un populismo xenófobo que tiene la ambición de estructurarse y expandirse a lomos de la demagogia. Proliferan discursos que presentan al migrante como una amenaza, una falsedad cargada de racismo y populismo para extraer rendimiento partidista
de la agitación del miedo. Consecuencia de ello es que los ideales y valores europeos experimentan un inesperado cuestionamiento. Este pacto nos une ante cualquier pretensión de obtener ventaja política mediante la utilización de mensajes xenófobos. Este pacto compromete a mantener una unidad social, institucional y política que haga efectivo el peso de la mayoría democrática. Euskadik modu bateratu eta solidarioan erantzun dio migrazioaren erronkari. Alabaina, populismo xenofoaren mehatxua hortxe dago, eta bere burua egituratzeko eta demagogiaren bitartez barreiatzeko asmoa dauka. Mezu xenofoboak erabiliz abantaila politikoa edo alderdikoia lortzeko edozein asmoren aurrean, batasun sozial eta politikoa mantentzeko konpromisoa hartu nahi dugu itun honen bidez. Migrazioaren, elkartasunaren eta demokraziaren aldeko ituna sinatu nahi dugu. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la colaboración, auzolana, también de cara al conjunto de la Unión Europea. Hemos propuesto a las instituciones europeas asumir el principio de corresponsabilidad en términos de lealtad y colaboración, adoptando propuestas que plasmen el compromiso que se pide y que se ofrece. En Euskadi nuestro compromiso es continuar defendiendo y practicando la cooperación entre el conjunto de las instituciones y el tercer sector social. Debemos poner en común lo que nos une. El Aita Mari es un ejemplo de colaboración. Gracias a su labor hemos logrado el pasado fin de semana una solución para las 78 personas rescatadas en aguas del Mediterráneo. Migrazioaren erronka interpelazio etikoa da. Horrek, elkartasuna, diskriminaziorik eza eta etorkinen zein bertakoen eskubideak eta betebeharrak parekatu beharra eskatzen du. Halase onartu nahi dugu konpromiso honen bidez. Aniztasuna gure historiaren eta nortasun kolektiboaren funtsesko zatia da. Orain, etorkizuna eraiki behar dugu. Heziketa gune inklusiboen eraketa sustatu nahi dugu, integraziorako eta bizikidetzarako balio estrategiko gisa. Errealitate desberdinak partekatzea, ezagutzea eta balioestea pedagogia erabakigarria da gazteen gizarteratze prozesuan. Con este Pacto Social Vasco para la Migración decidimos compartir una cultura de convivencia basada en la solidaridad, la corresponsabilidad, la defensa del pluralismo, los derechos humanos y la igualdad. También el rechazo a cualquier forma de racismo o discriminación. Este pacto consolida en Euskadi un discurso común y una imagen de unidad a favor del bien común. Vamos a responder juntos y positivamente a los retos migratorios. Este pacto significa ofrecer lo que desearíamos recibir, asentar los valores de la acogida, protección, promoción e integración en la sociedad vasca. Jaso nahiko genukena eskaini nahi dugu. Integrazioaren bideari ongi etorria eman nahi diogu elkarrekin. Eskerrik asko guztion konpromisoarengatik. Bukatu baino lehen, migrazio aberastasuna da. Una muestra de ello es lo que van a escuchar ahora, la voz de mi compañera Leire Lustondo, resultado de la mezcla de Cuba y Euskadi. Leire, aurrera. Xabier Leteren kantu bat aukeratu dut, izarren hautsa iruditzen zaidalako hautsa besterik ez garela, eta elkarren beharra dugula beraz, izarren hautsa kantatuko dizuet. Egun batean bilakatu zen bizigai, hautsartatikan ustekabean noizbait gina den guernai, eta horrela
ibiltzen gera, sortuz da sortuz gure aukera, atsedenik hartu gabe. Lana eginez goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki loturik gaude. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea, eta indarrak ongi errotuz, gure sustraia lurrari lotuz, bertatikan irautea, ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legetzat hartuz, beti aurrera joatea. Gu sortu ginen enborbaratik, sortuko dira besteak buruka hortan, iraunen duten zuaitzardaska gazteak, beren aukeren jabera ikiz, da erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direna. Ez daukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona, bere premiak beten nahirik, beti bizi da gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik, hemendik bertan saia gaitezen ikusten. Ametxeroak bazterturikan, sasi zikinak behingoz erreta, bideon bat aukeratzen. Gu sortu ginen enborberatik, sortuko dira besteak buruka hortan, iraunen duten zuaitzardaska gazteak, beren aukeren jabera ikiz, da erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direna. Mila esker aukera hu, emotiarren. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Mila esker. Joder, me vais a hacer llorar. Eskerrik asko. Leire. Bueno, ekitaldia amaierara heldu da. El mensaje que queremos enviar al mundo es este. Ofrecemos lo que desearíamos recibir. Jaun Andreok, besterik gabe, mila esker hemen egoteagatik. Mila esker. Eskerrik asko.